tardes, amigas y amigos de Salgalú TV Online. Estamos en esta tarde especial recordando al padre Ricardo Morales, una persona muy respetada y muy querida además por todos nosotros aquí en Inversión en la Infancia. En este momento, en esta fecha, cuando aún no ha pasado mucho tiempo de su sentida desaparición, queremos hacerle un homenaje recordándolo con gente que lo conoció de cerca, que trabajó con él, recordando sus propias palabras y recordando también una entrevista que tuvimos la suerte, la fortuna de hacerle a Ricardo Morales el año pasado, una entrevista que es inédita en su contenido, puesto que es quizás la primera vez que Ricardo Morales no estaba haciendo doctrina, enseñando, sino habló de él, habló de su infancia en un proyecto de programa que se llamaba El niño que un día fuiste. Pudimos conversar con Ricardo de una manera muy abierta, muy sentida también, y ahora vamos a ver la entrevista, pero yo también quiero recordar que esta transmisión está siendo en simultáneo con Remurpe y con la campaña peruana por el derecho a la educación de Foro Educativo. Se puede acceder a través de las páginas web www.remurpe.org.pe, www.cpde.org.pe y www.foroeducativo.com. Saludamos a todos los amigos que se están conectando y van a acompañarnos durante esta hora aproximadamente que durará el programa. Ahora quiero darle la bienvenida especialmente al viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, el doctor Martín Vegas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, porque conocemos muy bien lo ocupada que está su agenda, pero también sabemos que el homenaje que le hacemos a Ricardo ahora vale el esfuerzo de estar aquí. Vamos a conversar entonces en unos instantes con el doctor Vegas, pero tenemos para empezar este homenaje una recopilación de frases de nuestro querido Ricardo Morales. Vamos a verla. Hay déficits enormes en general, pero en manera particular en esta educación de la primera infancia que va entrando poco a poco en la conciencia nacional, ¿no? Poco a poco. Evidentemente, la atención a los niños en su primera infancia es un asunto que corresponde a distintos sectores que deben trabajar juntos con un objetivo único, el niño peruano. Yo creo que la educación tiene que ser leída de los más pobres. Es ahí donde está la brecha más penosa de la situación educativa, de una manera particular de los niños pequeños. Dentro de las autoridades del país tiene que haber alguien que unifique, reúna todas tantas voces que se han dicho sobre la niñez. Se ha perdido el tiempo, se ha terminado sin expresar lo que en realidad queríamos expresar. Por eso seguimos insistiendo en que es conveniente que haya una persona que englobe tantos intereses, tantas preocupaciones, que se pronuncie sobre lo más importante. La niñez es lo más importante del Perú y la niñez del futuro. Hemos tenido ahí una recopilación de algunas frases que Ricardo nos dejó de los últimos años, cuando ha estado colaborando y participando con nosotros aquí en Inversión en la Infancia. Viceministro, ¿cómo recuerda usted a Ricardo? Bueno, él fue en realidad como un padre, un mentor en el campo educativo para mí, y una de las huellas sin duda que me dejó es en esta apuesta por la primera infancia, ¿no? Que además era muy coherente con su vida diaria, porque en las épocas en que fue, por ejemplo, director del Colegio Inmaculada, los niños de inicial iban, tocaban, decían: hola Ricardo, te tengo que hacer una entrevista, oye, eso no me gusta de acá, y él
perfectamente dialogaba muy llanamente, no era esa imagen del director que era una autoridad, un lejano, dios, ¿no?, severo y lejano, ¿no? Otro punto muy importante para mí es que él diferenciaba en las políticas del Perú, la política educativa, él le llamaba, era la política mayor, y buscó durante toda su vida poder lograr que efectivamente eso ocurriera. Y eso se plasmó, por ejemplo, en el proyecto educativo nacional que él gestó, ¿no?, como política de Estado, que miraba al conjunto del país, no era solo para los colegios o las escuelas, ¿no? Entonces tenía ese tipo de huellas que a todos nos ha ido dejando, ¿no? Y siempre era maestro, en todo momento era maestro, ¿no? Así es, él era maestro con quien tratara, tenía esa capacidad, yo lo he visto con presidentes, expresidentes, pudiendo con firmeza, como hoy se dice, cuadrarlos y decirles, bueno, por acá hay que ir, ¿no? Como con los niños, como con los profesores mismos, y siempre ejerciendo esta docencia y esa capacidad de argumentar y de razonar, pero también esa mirada que hasta el final de sus días le veíamos tan de humor, ¿no? Y de poder abrir ahí también una fuente de diálogo, ¿no? Era una persona muy concertadora y sabía hacerlo realmente con todos, ¿no? Y ese es un tema clave en la educación peruana, ¿no? Esta apertura de mente y de espíritu para escuchar a todos y poder convocar, ¿no? Así es, porque ahí notábamos cómo concertar, que hoy es una palabra un poco devaluada, sin embargo en la educación tuvo una gran fuerza, o sea, fue una verdadera fuerza política que logró, y él lo logró, sentar en la misma mesa a personas que antes habían estado prácticamente en trincheras casi muy diferentes, ¿no? Y al articularse estas personas gestaron todo un movimiento que hoy ya estamos empezando a ver que tiene raíces y que da frutos, ¿no? Bueno, eso sería realmente el homenaje que merecería Ricardo, ¿no? Así Que es. todo aquello por lo que él luchó durante toda su trayectoria como sacerdote o desde el punto de vista educativo, llegue pues realmente a quienes él quería, que eran los niños, ¿no? Así es. La diferencia tal vez es que hoy en día estamos en un momento más práctico, en el sentido de que sí estamos buscando, bueno, eso que queremos hacer tiene dinero, tiene una forma de gestionarse, y eso es bueno porque efectivamente había que llegar a aterrizar. Pero no debemos olvidar, y creo que ahí podríamos tener un riesgo hoy día, de que si no hay una mirada de Estado de largo plazo que acompañe estas soluciones más prácticas, estas cosas no tienen sostenibilidad, Claro. ¿no? Y ese es el reto que creo a hoy nos deja, ¿no?, el legado de Ricardo Morales. Ahora, viceministro, usted está ahora en el aparato estatal, ha estado vinculado a temas educativos desde siempre en su trayectoria. ¿Ha habido momentos en la historia de nuestro país en los que se daban estas condiciones de concertación para llegar a tener un proyecto educativo como el que debemos tener? Así es, y tal vez uno muy importante y el cual también Ricardo Morales acuñó una frase que yo recuerdo mucho, es que dijo, en los años 90 es la hora de la sociedad civil. O sea, es el momento en el cual no debemos solo esperar y depender de que un ministro o una autoridad haga algo por la educación, sino de que juntos como sociedad civil podamos tener propuestas, tener interlocución y avanzar en desarrollar muchas cosas. Y eso se concretó en ese momento en la creación de Foro Educativo, ¿no? Que es una entidad que justamente permitió congregar en Lima, pero también a nivel nacional, a gente muy distinta para avanzar en educación, ¿no? Claro, y justamente en ese espíritu de trabajo por la educación es donde usted conoce a Ricardo, porque hay mucha gente que ha sido han sido alumnos de Ricardo y tienen una percepción, una imagen suya siempre muy buena, pero están aquellos también como usted que lo conoció en el quehacer, ¿no? Andando. Así es, claro, yo lo conocí en Foro Educativo y luego en el Consejo Nacional de Educación seguimos trabajando, pero no venía del Colegio Inmaculada, donde él era una personalidad también. Y en el año 92 que lo conocí era un momento muy crítico en el Perú, estábamos todavía en el momento más duro de Sendero Luminoso, también ya los vientos de dictadura empezaban ya a cerrarse en el autogolpe, y es paradójicamente ese momento que parecía que el Perú no era viable, donde Ricardo y otras personas se juntan, se unen y dicen, bueno, yo era o soy liberal, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de lápara, yo soy sacerdote, yo soy ateo, yo soy profesor, yo soy intelectual,
y nos juntamos y hacemos algo por la educación. Y fue una señal que hasta ahora yo pienso que tenemos los educadores. Estamos en unas posibilidades, digamos, de articularnos que en otros sectores son bastante más difíciles de lograr, ¿no? Claro. Bueno, una persona que también tiene mucha preocupación por el tema educativo y por el tema de la primera infancia es el padre Gastón Garatea. Ricardo Morales obtuvo el premio a la primera infancia y justamente en la oportunidad que se le entrega el premio, Gastón Garatea dijo unas palabras muy sentidas también. Tenemos aquí un breve extracto de aquellas palabras, vamos a escucharlas. Yo he trabajado largos años con Ricardo en el consorcio de colegios de la iglesia, como se llamaba antes esto, y buscando la parte teológica de la educación y después la parte educativa, ¿no? Fue un hombre que en cierto sentido me formó en el servicio a la educación. Yo no trabajé en la Inmaculada nunca, ¿no? Mi padre fue exalumno de la Inmaculada, pero yo no. Yo fui exalumno de la Recoleta, pero ahí me hizo hacer una cosa que no sabía yo qué era. Pero la importancia de la unión de la gente que trabaja en un mismo sector. Y ahí ya no importa de dónde es uno, ni de qué nacionalidad es uno, ¿no? Éramos de dos generaciones diferentes, pero con antecedentes diferentes, ¿no? Unos eran los españoles y los otros eran los franceses, que no siempre ha sido fácil la unión de estas dos nacionalidades. Pero comenzar a ver esto como un servicio, y un servicio a las cosas más importantes del Evangelio. Si hay algo que es importante en el Evangelio son los pobres y los niños, ¿verdad? Y consagrarse a los pobres y a los niños es un privilegio. Es un privilegio. No es ninguna suerte, no. Es un privilegio que Dios nos da. Y creo que esto hay que dejarlo muy, muy claro para que los que nos siguen, los que nos ven, se enteren de esto. Trabajamos por los niños y por los pobres por vocación evangélica. Y no trabajamos los curas solos, sería nefasto, ¿verdad? Sino trabajamos con otra gente de buena voluntad que ha captado esta importancia de estos valores. Ahí está nuestro querido Gastón Garatea también hablando más o menos en la misma línea en la que veníamos conversando con el viceministro Martín Vegas, de esta dedicación de Ricardo Morales a la concertación, a buscar unir criterios en gente de distintas procedencias y esa vocación también por los niños y por los más pobres, ¿no? Estamos recibiendo una serie de saludos por el chat de esta conexión que estamos haciendo. Agradecemos a todos los amigos que nos están escribiendo, sigan haciéndolo. Aquí estamos guardando todos los mensajes y los vamos a contestar oportunamente. Viceministro, este tema de la concertación es complicado siempre. Sí. Demanda mucho trabajo, demanda mucha dedicación. Y además ahora justamente algo que conversábamos antes de empezar el programa, en tiempos de internet donde se ha democratizado mucho la participación de la gente, quizás con un poquito de falta de criterio y mucha emoción al volcar lo primero que se le viene a uno a los dedos, porque a veces creo que ni siquiera pasa por la cabeza. ¿Cuán complicado es concertar, siguiendo la línea que nos daba Ricardo Morales, ¿no? ¿Cuán complicado es concertar en estos tiempos? Es complicado, y tal vez una lección que también yo aprendí, Ricardo, es que uno concerta con una agenda también. O sea, concertar no significa escuchar a todos y hacer una suma cero o un consenso en que todos amamos a la educación, pero que luego al día siguiente nadie hace nada, ¿no? Entonces, eso implica sí tener un tipo de agenda. Y Ricardo en eso también, digamos,
él era muy claro, él tenía opciones, digamos, por el desarrollo humano y veía que el solo crecimiento económico no ayudaba a la educación, una opción por los pobres también muy marcada, una opción también ecuménica de no estigmatizar a alguien por sus posiciones. Entonces, son elementos muy importantes para poder concertar, pero en una lógica de ir avanzando y que concretar, ¿no? En una propuesta, en una decisión, en una acción, ¿no? Claro. Y efectivamente son desafíos que también se van desarrollando y aprendiendo, ¿no? Ahora, qué interesante también ver cómo gente que no lo conoció a Ricardo desde la infancia, que no fue su alumno, digamos, que no estuvo vinculado a la Inmaculada, como Gastón Garatea, como usted mismo, reconocen un liderazgo muy fuerte en él, ¿no? Así es. Y ahora también me acordaba que tal vez él también se alimentaba, o sea, era un sacerdote, por lo tanto se alimentaba de su espiritualidad, pero también él, por ejemplo, iba todos los domingos a la cárcel de mujeres, era el capellán de la cárcel de Santa Bárbara, y también dialogaba, digamos, con todas las señoras, chicas que estaban ya condenadas de sendero, de narco, de los robos diversos. Y siempre cuando despachaba, yo me acuerdo los lunes, él traía alguna lección de lo que le habían dicho estas mujeres, ¿no? Claro. Entonces tenía una serie, digamos, de como podía dialogar con un niño y también le quedaba algo por acá y lo iba grabando. Entonces, también creo que el ser persona en integridad ayuda mucho a poder ejercer luego ese tipo de liderazgo, ¿no? Por supuesto. Sí. Viceministro, le voy a pedir que nos tomemos unos minutitos para ir a un primer corte en este programa y regresamos ya con la primera parte de la entrevista a Ricardo Morales en El niño que un día fuiste. Volvemos. Se ha dicho con mucha razón que un niño que no es amado no crece, detiene todo su desarrollo vital, intelectual. Y creo que es verdad. Un niño, para poder ser plenamente libre dentro de su pequeñez, es que sea amado. Se apoya en el amor de sus padres, se apoya en el amor a sus hermanos, a toda la familia. El niño pequeño va a necesitar muchos estímulos para poder crecer, para desarrollar su inteligencia, pero todo eso tiene que ir acompañado de un elemento fundamental, el afecto. Y así sí se darán las condiciones para que ese niño pequeño pueda crecer de verdad. Un niño se da cuenta cuando es amado, cuando se respeta a su persona. No necesita mucho esfuerzo intelectual para entenderlo. El amor se manifiesta en otros términos. Muy rápidamente el niño capta que hay amor en ese hogar y que es bien recibido y que va a ser bien acompañado en su desarrollo. Bien, seguimos aquí en Salgalú TV Online en este programa especial en homenaje a Ricardo Morales, al padre Ricardo Morales. Estamos recibiendo sus comentarios y sus preguntas a través del chat en esta transmisión que se puede seguir también en simultáneo por Remurpe y por la campaña peruana por el derecho a la educación y Foro Educativo. Tenemos la primera parte de la entrevista que le hicimos a Ricardo Morales el año 2011,
cuando estábamos pensando en un programa que se llamaba El niño que un día fuiste, buscando que personas vinculadas al quehacer educativo de la primera infancia, de la cultura, nos cuenten un poco cómo eran ellos de niños y cómo esto los ha llevado o los llevó a hacer lo que hacían ahora. Y uno de los primeros invitados fue Ricardo Morales. Salió una entrevista muy sentida, muy simpática, que ahora la vamos a ver completa en 2 partes con ustedes, y esta primera parte la vamos a comentar luego con el viceministro Martín Vegas, que ahora nos acompaña, pero vamos a verla de una vez, esta primera parte de la entrevista. Padre Morales, ¿a usted le gusta que le digan padre? Así me llaman. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero en realidad el haber estado dedicado a la educación tanto tiempo Exacto. y es una relación más paternal que de maestro, ¿no? Sí. Pero siempre he sentido que los chicos que yo he educado eran un poco hijos míos. Claro, por eso entonces... Colegio Grande, Ajá. Colegio La Inmaculada. Ahí estuve cerca de 30 años de director. 30 años, ajá. De modo que ahí he hecho parte de mi historia. Claro. Sí. O sea, se puede decir que mucha gente que está ahora llevando los destinos del país en distintos aspectos son alumnos o hijos suyos, ¿no? Así es, ciertamente. ¿Se acercan a pedirle consejo a veces? No, primeramente es el impacto de encontrarme. Ajá. Porque bueno, ya hace unos 5 años más o menos que he dejado el colegio, pero son pues exalumnos recientes, claro. O sea que en realidad es un gran gusto podernos ver, conversar y enseguida contarme en qué están, Ajá. cómo les va en la vida, etcétera, ¿no? Era una época en que el colegio era solo de varones, Claro, ¿no? claro. Y por consiguiente hay generaciones de exalumnos que ya están en puestos importantes, sería muy largo mencionar en qué están, pero en realidad era un grupo de exalumnos que tenían siempre una marca, como decía Luis Jaime Cisneros, decía, Claro. yo distingo enseguida un chico que ha estudiado en Inmaculada. Sí. Y en parte era por su aplomo en hablar, y en segundo lugar por su inquietud social, las 2 cosas que él apreciaba mucho. Claro. ¿No? ¿Y usted recuerda cosas de los que fueron alumnos suyos? ¿Se encuentra, por ejemplo, con alguien que fue su alumno hace mucho tiempo y usted lo recuerda? O También, algo? claro. Evidentemente ya uno se olvida de apellidos y nombres, pero no olvida las caras. Ajá. Yo no olvido las caras, ¿no? Y ciertamente es una gran satisfacción para mí encontrar tantos exalumnos con los que hemos convivido por lo menos 12 años. Claro. La etapa de primaria y secundaria. Y realmente fue una época muy creativa porque el Colegio La Inmaculada funcionaba en Colmena, no sé si se acordará usted. Sí. He leído de eso, sí. En lo que es hoy la universidad esta aprista. Bueno. Sí. Y entonces... La Villarreal, perdón. Villarreal. Y me tocó entregar el colegio, con gran dolor de los exalumnos, ¿no? Entregar el colegio vendido para esta Universidad del APRA, ¿no? ¿Qué momento difícil debió ser eso, no? Muy difícil, claro. Pero era necesario. Estábamos en el centro de Lima, todos los colegios empezaron a salir. Claro. La Recoleta, Belén, etcétera. Y nosotros pensábamos que también teníamos que salir de allá. Ya no era un ambiente para colegios. Claro. Y el colegio no se podía expandir tampoco. Claro. ¿no? Entonces era necesario salir. Y a mí me tocó tener que conversar con el señor Aya de la Torre, ¿sí? Porque en aquel tiempo el APRA tenía mayoría en el Congreso, y eran los que manejaban el dinero. Primero acudía al señor Belaunde para decirle que estaba ese local, que a lo mejor les interesaba para un ministerio, una cosa de esas, pero él me dijo, mire, ahora me interesa, pero no tenemos dinero, ¿por qué no acude usted a hablar con Vildósola, que era el técnico en economía del APRA? Bueno, y lo hice, fui a hablar con él y él me llevó a Villa Mercedes. Una conversación sumamente sabrosa con él. Sí, porque fue gracioso, ¿no? Él, al verme a mí, además en aquella época utilizabas una sotana impecable,
me dice, usted sabe, padre, me dice, las épocas pues de los pecados de juventud, usted recuerda que hubo pues un apedramiento, apedrearon una procesión del Sagrado Corazón. Ya. El presidente de aquel tiempo quería a toda cosa consagrar el Perú a la Virgen o al Sagrado Corazón. Y hubo un grupo de apristas que no les gustó y que parecía que era una cosa indebida, no sé qué, y sencillamente hicieron su manifestación también ahí, ¿no? Ah, ¿sí? Pero me dice, claro, son pecados de juventud. Me dice, mira, mi madre era una mujer sumamente católica. Y fíjese usted, se abrió la camisa y sacó un puñado de medallas. Me dijo, nunca te quites esto, nunca te quites esto. Y fíjese usted que lo llevo, me dice. Claro, claro. Y en realidad, dijo, esas fueron pues actitudes un poco juveniles, pero no significan nada. Como diciendo, yo tengo una identidad religiosa que no tengo por qué renunciar a ella. Claro, claro, y que la lleva consigo, ¿no? Y después se puso a hablar de la Compañía de Jesús, sabía más que yo. ¿Ah, sí? Sí, porque estuvo, como sabe, 6 años en la Embajada de Colombia. Claro, estuvo asilado ahí, así es, ¿no? Allí parece que cayeron en su mano 2 libros vinculados con la Compañía de Jesús. Ya. Y entonces me dijo, yo conozco esto, me habló de lo otro, de San Ignacio de Loyola, caramba. Sabía bastante, bastante sabía. Hemos empezado hablando de su rol como formador, pero me gustaría conocer acerca de su formación. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué recuerdos tiene de cuando nació en Miraflores? Sí, bueno, primeramente diría yo que Miraflores era una ciudad muy pequeña, una villa, una villa muy familiar, la gente se conocía mucho, de ninguna manera con la cantidad de habitantes que hay ahora. Claro. Y por consiguiente, pues todas las familias se conocían, y cuando ya llegó el momento de tener que ir a estudiar, mis padres me pusieron en el Colegio Champañá de los Hermanos Maristas, y ahí hice yo desde kindergarten hasta tercero de media. Tercero de media. ¿Qué ocurrió en aquel tiempo? De todo. Aclaremos un poco. Sí, de todo, en cuanto a travesuras, cosas que hacíamos con los compañeros. Pero yo recuerdo que una cosa curiosa en mi vida es que tenía una gran sensibilidad por lo religioso, desde chiquito. ¿Y sabe de dónde le venía? Pues no sé, no venía mucho de mi casa, creo yo, sino me impactaba mucho todo lo que era religión, y desde chico empecé a acercarme mucho a la iglesia, me convertí en acólito temprano, con admiración de mis compañeros, se me veían siempre como un hombre medio religioso, y bueno, esa fue la experiencia de niño, y por supuesto una actitud que fue creciendo de identidad con lo religioso, ¿no? Claro. Ahora, padre, cuando se hace mención a la educación en un colegio religioso, siempre se asocia con una educación muy estricta, ¿no? Muy doctrinadora. Exactamente, exactamente. Que no es lo que usted refleja como educador, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión podría hacer a partir de eso? Yo diría que la educación que dábamos era sobre todo una educación en valores. Claro, cultivábamos también una vida religiosa de los muchachos, pero no una vida exagerada de ninguna manera, sino una vida cuyo principio fundamental es que la religión sin libertad no funciona. Claro. ¿no? O sea que la libertad para nosotros era una cosa que los chicos tenían que cultivar, y sencillamente, pues, si tienen una adhesión religiosa, que lo hagan con libertad, ¿no? Y eso lo entendía muy bien. Yo más bien procuraba que ellos desarrollaran una especie de actitud de solidaridad con la gente pobre. Claro. Y por eso teníamos excursiones que nos íbamos a la sierra en el verano, acompañando a los chicos. Y yo recuerdo que los muchachos se sentían tremendamente impactados con la pobreza de la sierra. Y recuerdo que algunos casi llorando me decían, me despidieron casi llorando toda la comunidad.
Ajá. Porque ¿qué os habían hecho? Deportes, repasarles los asuntos del Claro. colegio, internarse un poco también en las familias, el modo de vida Claro, tan modesto conocerlo, de las ajá. familias. Y cuando ya se fueron, era como si los chicos perdieran parte de ellos Claro, mismos, ¿no? claro. Y eso les impactaba tremendamente. Para mí era el principio de una verdadera conversión, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue cuando usted empieza ya a materializar su vocación? Sí, sí. Dice que estuvo hasta tercero de secundaria. Así es. Y de ahí pasó al... Bueno, yo tuve primeramente un acercamiento de los hermanos, que veían pues mi piedad, que era amigo de las cosas de Dios, etcétera. Ya. Y tentaron a ver si yo podía tener una vocación para hermano, Ajá. pero curiosamente yo siempre pensé que debía pensar en el sacerdocio, ¿no? Ya. Y en ese sentido, pues me acuerdo que guardé una tarjetita de uno de los hermanos que me dijo, quiero hablar con tus padres. Ajá. La guardé acá, nunca la entregué. Ya. Pero lo que sí empezó entonces es un contacto con los jesuitas que vivían aquí en Miraflores. Ya. Y conocí a uno de los padres que fue Monseñor Fernando Vargas, que fue Claro, claro, sí. arzobispo Que fue arzobispo de Arequipa. Y él empezó pues un poco a conversar conmigo, y a 5 muchachos que estábamos pensando un poco en vocación, tuvimos un retiro, Ajá. ¿no? Que nos dio un padre que ya murió, padre Oliaga, y que realmente nos planteó de frente a la vocación, ¿no? Dijo, bueno, aquí es cuestión de escoger. Hay un proceso de búsqueda de la voluntad de Dios en cada uno. Nos ayudó con todo esto, los ejercicios de San Ignacio, que tienen una mecánica sobre ese tipo de escoger, ¿no? El camino de Dios. Y bueno, de los 5, ¿cómo fue la cosa? A ver, entré yo y otro compañero a la Compañía de Jesús, pero el compañero salió en el noviciado. Ya. O sea que el único que quedó soy yo. Soy el único. Ajá. Bueno, y ahí empieza pues una larga historia de formación jesuítica, que es larga, 15 años entre una cosa y otra, filosofía, teología, letras, etcétera. ¿Nunca tuvo dudas? Sí, más adelante, cuando ya estaba estudiando filosofía, salió un compañero mío que era un amigo muy cercano, y eso me sacudió un poco, ¿no? Ajá. ¿Estaré yo en el camino debido? Ya. ¿No estaré tomándolo todo como si fuera natural? Ajá. Y entonces acudí también a un espiritual que había ya en el filosofado, y le dije, estoy con estas dudas. Me dijo, bueno, haz tu retiro, pues. Ya. Ahí tienes que zanjar tú las cosas, o Dios te quiere aquí o no te quiere acá, punto. Ajá. Bueno, hice mi retiro, y le digo, me ha pasado esto, le conté un poco. Si te puedo decir francamente qué cosa es lo que yo veo en ti, tienes una vocación como del tamaño de esta casa, me dijo. Bueno, ya con eso quedé yo ya tranquilo, no volví a levantar el tema. Ajá. Y después nunca he tenido ya dudas, sino sencillamente dedicarme a lo Claro. que me comentaron. Y ahora, en todos estos años de sacerdocio, pero además vinculados con la educación, ¿usted ha podido apreciar un poco el desarrollo, la evolución de una sociedad como la nuestra, a través de sus niños, de los educandos, de gente que se está formando? ¿Qué reflexión puede hacer acerca de la calidad que estamos dando en educación? Bueno, yo diría que en aquellos años la educación era mucho más simple, ¿no? Pero se aprendía las cosas fundamentales. No había mucha pedagogía como hay ahora, Ya. ¿no? Que es un avance importantísimo. Y la educación se desarrollaba en colegios donde era sobre todo un afán memorístico, Ya. el que teníamos, ¿no? Aprender de memoria las cosas, repetir lo que nos dijo el profesor. Ese era el tipo de educación. Claro. A veces con gente muy preclara, Ajá. buenos profesores, profesionales, etcétera, ¿no? Pero claro, quedaba ahí la cosa, ¿no? Ya. Faltaba todo el despliegue de la persona, Claro, ¿ah? claro. Que era va mucho más allá. Y, y claro, comparando una cosa y otra,
Yo creo que la educación ha avanzado en general. No digo que todos los gobiernos bien, ha habido de todo, pero en general la educación ha adquirido una mayor consistencia científica, lo cual es muy importante y que lleva pues a que la educación sea un acto profesional también. Claro. Yo creo que eso ha sido una cosa muy buena. Esa ha sido la primera parte de la entrevista con Ricardo Morales y quería pedirle al viceministro Martín Vega sus impresiones. ¿Qué le ha parecido ver esta? Bueno, sí, vemos cómo él en tercero y media, ¿no? Entró al sacerdocio en una edad que ahora uno diría es bien precoz, pero efectivamente desarrolló una vocación de la que no había dudas. Ahora, en ese cambio de época, ¿no? Que preguntabas, en realidad él ha sido no un sujeto pasivo, sino que él llevó a la transformación también en el país. Si uno lo puede ver eso tanto en su propio colegio Inmaculada, digamos, como es un colegio que va tomando opciones avanzadas en muchos temas. Para empezar, cuando él lo lideraba se buscó soluciones pedagógicas más profesionales, pero para un colegio que, si bien formaba una élite académica, no era elitista, y por lo tanto no podía ser un colegio para 15 niños por salón, sino que eran salones de 30, 35, hasta 40 alumnos, pero que lograba ese nivel. Era un colegio ecológico, ¿no? Ellos lograron que el cerro de atrás de ese colegio, que era un arenal, se convirtiera en una suerte de oasis. Abría el colegio al distrito vecino, que es el de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, y los profesores en el verano se iban a capacitar, digamos, para intercambiar experiencias. O sea, fue muy avanzado en todo y fue llevando todo un movimiento que también eclesialmente se notó en el país. Él se formó como sacerdote en una época en que la iglesia, digamos, miraba hacia adentro, ¿no? Hacia los que ya estaban, digamos así, bautizados. En cambio, él lleva una iglesia abierta a todos, donde, como él decía, en los signos de los tiempos se ven en todo tipo de personas, en todo tipo de expresiones. Gestó esos cambios, menos en un tema que siempre les discutía yo y otros amigos respecto a la educación mixta, ¿no? O sea, en eso sí, digamos, no dio su brazo atrás, no, eso es demasiado complejo para liderar en el colegio. Tuvieron que pasar ya algunos tiempos más para que esa institución madurara, ¿no? Pero en general fue una persona que llevó a los cambios que hoy tiene en nuestro país como avances, ¿no? Viceministro, quiero compartirle un temor que tengo. ¿No piensa usted que de aquí a 20 o 30 años en el país nos van a faltar personas como Ricardo Morales, como Luis Jaime Cisneros, por ejemplo? Sí, yo creo que hoy tenemos un problema de una élite, digamos, en este sentido más de Jorge Basadre, ¿no? Que decía que todo país necesita una élite que tenga esta visión de conjunto, ¿no? Hoy en día vemos que por esas visiones más prácticas, por un lado, y también porque se han cerrado canales de diálogo que hoy en los medios, por ejemplo, son más difíciles de lograr, no logramos tener este tipo de intelectualidad, pero enraizada en su país, ¿no? Y es un reto que, en este caso, más probablemente las universidades tienen, ¿no? De poder seguir desarrollando una élite como la que... Bueno, él llevó 15 años formándose en uno y otro lugar, y eso marca pues algo que puede ser algo que nos cobre el país en un futuro. Claro que sí. Viceministro Martín Vega, yo le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado, sabemos de todas sus ocupaciones, así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial en homenaje a Ricardo Morales. No, y gracias a Salgalú, Inversión por la Infancia, de darme esta oportunidad de tributar de esta manera también el cariño y el reconocimiento, y que ahora en una función pública, sí, cada día uno se dice, si Ricardo hizo esto, ahora nos toca dar todo lo que tenemos también por nuestros niños en el país. Claro que sí. Bien, amigos, regresamos nosotros en unos instantes para ver la continuación de la entrevista y tenemos más todavía en el programa. Bienvenidos a La Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son
el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes en La Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bien, seguimos en este programa especial de homenaje a Ricardo Morales, un reconocimiento a su obra, a su trayectoria magnífica, que ha dejado además mucho cariño, mucho afecto, como él mismo decía en algunas de sus palabras, en gente que ahora está participando en el chat con nosotros en esta transmisión. Antes de leer algunos de los comentarios que nos han llegado, yo quería recordarles que esta transmisión es en simultáneo con Remurpe y la campaña peruana por el derecho a la educación y foro educativo. Las webs son www.remurpe.org.pe, www.cpde.org.pe y www.foroeducativo.com. A partir de ahí ustedes pueden seguir esta transmisión y también hacer comentarios como los de Talía Niño, que dice: debemos sentirnos muy felices aquellos que lo conocimos, pero lo más importante es dar a conocer su pasaje de vida, siempre defendiendo la educación y los niños pequeños. O Ismael Amaranto, que dice: solo puedo agradecerle al padre Morales, que fue mi sabio consejero, que me ayudó a seguir adelante a pesar de mis problemas de salud. Corina Tello también comenta y dice que es un orgullo haber conocido al padre Morales, pero lo más importante es seguir su ejemplo con la humildad que siempre lo ha caracterizado. Rubén Rubiños dice que es importante reconocer la labor del padre Morales, pero mucho más importante es seguir su labor en favor de los niños. Tenemos más comentarios, pero tenemos más también en el programa, así que vamos a escuchar ahora, vamos a ver un pequeño video que grabó para nosotros, para este programa especial, José Miguel Morales, uno de los más destacados abogados en el país y también presidente de la Asociación Empresarios por la Educación. José Miguel tuvo mucha cercanía con el padre Ricardo Morales y nos dejó estas palabras para este homenaje. Ricardo es primo hermano de mi papá, ahora es un primo hermano que era menor, entonces mi relación era, yo estaba un poco a la distancia porque era mayor que yo, como 15 años, menor que mi padre como 15 años, entonces hemos crecido un poco en épocas y edades distintas. Yo no lo gocé cuando fui niño, yo estuve en el Colegio de la Inmaculada y Ricardo llegó al colegio
En el último, yo estudié hasta tercero de primaria y llegó en ese año al colegio. Pero fundamentalmente con Ricardo después familiarmente hemos estado juntos. Me acuerdo una anécdota que un día llegaba con su madre a saludar a mi abuela. Yo tenía un perro, cuando tendría pues 12 años, yo tenía un perro grandazo. Cariñosísimo era el perro, y el perro salió y creo que se le tiró encima y lo tumbó al suelo. Pero son cosas, yo asustadísimo porque llegaba pues el sacerdote de la familia con su madre a saludar a mi abuela y le había soltado el perro, pues entonces me sentí un poco mal, pero después se tomó toda la broma como debía ser y el perro era cariñosísimo. Entonces eso fue una anécdota que siempre me recuerdo con él. Pasó el tiempo y bueno, él regresó al Perú, estuvo involucrado en la educación, estuvo muy involucrado, y yo más que nada estuve más involucrado en el sector minero, en el ejercicio de la profesión. Nos vimos bastante, no tanto, pero como hubiésemos querido, y después en los últimos días de 6 o 7 años, cuando lanzamos este proyecto de Empresarios por la Educación, al primero que llamé fue a Ricardo, y con él mantuvimos una relación, hicimos el primer gran proyecto con el FONDEP y con Antamina en la zona en todo Ancash, capacitar a los maestros para enseñarles cómo presentar proyectos a todos los maestros de Ancash, realmente, y terminó después con una entrega de una laptop a los 10.500 maestros de Ancash. Y eso fue el trabajo más cercano que tuvimos con Ricardo. Nos ayudó mucho también en la constitución de Empresarios por la Educación. Y avanzamos pues en ese sentido. Después hemos estado trabajando en otros proyectos por los niños. Y últimamente, la última vez que lo vi, y la verdad es que me he quedado lo vi el día de la misa del cuerpo presente del padre Jesús Herrero, y que era el director de Fe y Alegría, de los colegios de Fe y Alegría, y esas cosas del destino. Yo estaba sentado, me pusieron en la primera fila, y de repente sale Ricardo en su silla de ruedas y justo lo ponen delante mío, ¿no? Esas cosas que no estaba ni programado ni mucho menos. La verdad que me emocionó muchísimo, ya lo vi mal, quedé en ir a verlo y lamentablemente esas cosas que uno mañana y bueno, no llegué nunca, ¿no? La verdad es que tengo un profundo reconocimiento por lo que ha hecho. Creo que hizo un trabajo importante en la educación. También tuvimos cuando éramos jóvenes, una discusión. Yo estudié en la Inmaculada hasta tercero de primaria y después pasé al Santa María por el tema de estudiar el inglés. Y yo había salido ya del colegio y le digo a Ricardo, ¿por qué es que en la Inmaculada no enseñan inglés? Me han obligado a mí a salirme de la Inmaculada, a ir al Santa María por el tema del inglés, y tú mismo te has ido a estudiar a Washington, a Georgetown. Entonces, has tenido que estudiar el inglés. No, el inglés se estudia fuera del colegio, en el colegio se estudia castellano. Ya después cambió, ¿no? Pero esa fue otra anécdota que teníamos. Y bueno, ahí la verdad es que creo que ha dejado una huella importante en la educación peruana, y eso es lo que más ha tenido trascendencia, ¿no? Creo que el legado más importante de Ricardo es que comprendió y demostró de que el tema de la educación es un tema tan grande que no se puede quedar solo en manos del Estado. Que el tema de la educación es un tema de todos los peruanos, en el Perú por lo menos, y que ese tema debemos apoyarlo los educadores, el Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los empresarios, las personas naturales, los padres de familia, los periodistas, en fin, todos tenemos que ocuparnos de la educación en el Perú si es que queremos realmente crear un país en donde no haya pobreza, porque la forma de salir de la pobreza es por la educación. No es repartiendo dinero, sino es educando a la gente para que la gente tenga realmente un futuro que le permita salir de la pobreza por sí mismo y no porque le están dando dádivas, ¿no? Yo creo que ese es el legado de Ricardo. Hay que juntarse todos los esfuerzos y trabajemos juntos para mejorar la educación en el Perú.
también para que Roberto esté contento. También soy hincha de la U como Ricardo, o sea que estaremos hinchando por nuestro equipo. Bueno, José Miguel, no hay forma de estar contento si me sale con una noticia de esa naturaleza. Pero quiero seguir leyendo los comentarios que nos están haciendo llegar a través del chat. Pueden seguir haciéndolos llegar, por supuesto. Astrid Benavides dice: es importante recordar todo lo que significó el padre Morales, pero deseo que su vida no haya sido solo un pasaje, sino hacer nuestras sus palabras, especialmente las autoridades en favor de los niños. Javier Abugataz, destacado economista, dice: recordando al padre Morales, su claridad y sus intervenciones. Miriam Inostroza también escribe y dice: pocos saben de la gran influencia que el padre Morales desarrolló con artistas internacionales, como el caso de Mario Moreno Cantinflas. Lo vamos a ver en unos instantes más en la segunda parte de la entrevista. Y Miriam González también escribió y nos dijo: felicitaciones por la participación del viceministro de Educación. Es importante que nuestras autoridades reconozcan la grandeza de personas como el padre Morales. Y yo me sumo a este comentario porque realmente el que se haya tomado un tiempo el viceministro para venir a hacer este homenaje habla muy bien de su calidad como profesional y como persona, por supuesto. Bien, vamos entonces con la segunda parte de la entrevista que le hicimos el año 2011 a Ricardo Morales en este proyecto de programa El Niño que un día fuiste, y que esperamos retomar muy pronto para seguir llevándoles entrevistas como la que vamos a terminar de ver ahora. He pasado por muchos momentos. Yo llegué de mi formación en teología como rector del Colegio de la Inmaculada. Fue mi primer cargo, curiosamente, y empecé ahí a trabajar. A poco tiempo me convertí en presidente del consorcio de colegios católicos. Desde allí empezó también una presión del episcopado para que yo formara parte del equipo de reforma educativa que había formado el gobierno militar. ¿No? Fui a parar allá por presión también del obispo y de los obispos, etcétera, ¿no? Y ahí trabajé desde la concepción de la reforma, con Salazar Bondi, con Walter Peñalosa, con Leopoldo Quiapo, toda esa gente formábamos una especie de equipo, yo diría en aquel tiempo lo mejor que tenía el país en educación, ¿no? Y se diseñó una reforma sumamente interesante, ¿no? Lamentablemente esto no pudo llevarse adelante, sino muy poco tiempo, porque en realidad el grupo militar empezó a entrar en contradicciones entre ellos, ¿no? Y había un grupo más conservador que no les gustaba lo que había hecho Velasco, y empezaron a oponerse y empezaron a discutir los cambios que había hecho él. Ya pugnas de poder eran. De poder, claro. Y por consiguiente tirando abajo prácticamente el modelo revolucionario de Velasco y el equipo de generales naceristas con los cuales él trabajaba, ¿no? Entonces todo esto llevó pues a que a los 2 años de promulgarse la ley de reforma educativa ya empezara un movimiento de gente que quería frenar esto. Yo recuerdo que ya más tarde, cuando se discutió el plan Tupac Amaru, que sustituía al plan Inca, me preguntan los militares y los marinos, etcétera, pero usted está hablando de un fin político. ¿Qué tiene que ver la educación con la soberanía? ¿Qué tiene que ver la educación con aspectos de democracia? Estaban escandalizados por los objetivos que teníamos y que eran pues bien estudiados, bien pensados. Pensábamos que era ahí por donde debía encauzarse el desarrollo del país. Pero en fin, de todas maneras me costó trabajo esto, y recuerdo que al terminar me dice Paloquia, que era un general que estaba al frente del grupo de gente que pensaba, y me dice: lo felicito porque a estas alturas es el único que ha defendido con calor
la reforma educativa. Claro. Ciertamente, ¿no? Ciertamente, porque ya empezaron todos ya no tenían interés, Claro. empezó una actitud regresiva. Pienso en esto que usted me cuenta de estas pugnas de poder y me viene a la mente la pregunta de si existen alumnos incorregibles, como muchos dicen. No, mira, lo que yo he aprendido en tantos años de docencia y de dirección de colegios, los niños llegan con un corazón muy abierto, en general, ¿no? Y todo depende, ciertamente, cómo se les ayude a crecer, no a imponerse sobre ellos, Claro. sino cómo los ayudamos a crecer, a que florezca su libertad, su imaginación, su poder. Y eso es de todos los niños. Yo no recuerdo ningún niño incorregible. Ajá. Bueno, un poco movidos, etcétera, pero nada más, ¿no? Ajá. Y por eso yo nunca expulsé alumnos del colegio, Ya. nunca. Ajá. Y siempre me ponía diciéndole, si este niño ha sido encomendado a nuestro cuidado, ¿qué hemos hecho? Hemos Claro. fracasado con él. Claro, No, claro. no puedo creerlo. Entonces hay que hacer otro intento y siempre salíamos logrando que el chico mejorara, se reorientara y mirara con confianza Claro. su futuro, ¿no? Eso es asumir una responsabilidad, pues, ¿no? Así es. Como debe ser. Así claro. es que en realidad como educadores estamos recibiendo niños educados en sus hogares con defectos que puedan tener, pero que una vez que entran en un entorno distinto. Ujú. Ya no es la familia, Claro. es también el colegio. Claro. Y eso va haciendo de ellos una marca muy fuerte. Yo, fíjese, he estado hace muy poco en una reunión de exalumnos de la promoción 70, Ajá. ¿no? Y venían, creo que 20 que venían del exterior. Qué curioso, se abrazaban llorando. No le puedo creer. La marca de su amistad era tan fuerte que recordaban lo que vivieron, ¿no? Fue una cosa interesante realmente. Y eso es un homenaje a lo que ustedes hicieron como educadores. Claro. No sabe cómo le agradezco, padre, esta participación suya en esta nueva secuencia, y le agradezco además esta emotividad que nos ha traído. Es que en realidad la educación peruana hay que hacer la historia. Así es. Y lo que hemos pasado por todo esto, deberíamos dedicarnos a hacer las características del desarrollo educativo del país. Ujú. Yo creo que eso es fundamental. Hay mucho todavía por trabajar ahí, ¿no? Mucho. Y hay que convencer a quienes toman las decisiones, Claro, además, claro, ¿no? claro. A mí me ha tocado además seguir acompañando a los gobiernos Exacto, como exacto. asesor, como miembro de equipos de trabajo, etcétera, y he podido ver el desarrollo de todo esto y la pena de que desgraciadamente aquí en el Perú termina un gobierno, se corta y se olvida de lo que se hizo antes y empieza otra vez de cero. Eso nos ha hecho un daño enorme porque la educación sin continuidad. Pero además No eso debe resulta. ser muy frustrante para Claro, quienes están trabajando claro. en solucionar los O sea problemas de que nuestra educación. así es. Por ejemplo, esa reforma del gobierno de Velasco fue una reforma admirada, Ujú. no solo en el Perú, sino fuera del Perú. Se lo digo porque yo he estado Claro. en reuniones de UNESCO, etcétera. Y muchas veces venían gentes de países africanos, de países latinoamericanos. Queríamos conocer el modelo peruano. Imagínese. O sea, algo que hasta sería motivo de orgullo. Claro. Nosotros hasta le ponemos ahí un baldón como diciendo, no, eso no se olvidó, sirvió. Así se olvidó es. y pasamos a otra cosa, ¿no? Claro, Pero claro. en fin, así es la historia. Pero la historia se puede reescribir también, padre. Claro que sí. Ujú. Y rescatar lo mejor de ello. A propósito de eso, si yo le pidiera que rescate algún recuerdo de aquellos entrañables de su infancia, de su primera infancia, Claro. ¿qué cosas recuerda? Bueno, comprendo que mi primera infancia, que estamos hablando de los 10 años, 11 años, sobre todo yo creo que te llevaba una vida muy sencilla, el deporte, un poco, esta orientación de que le he hablado, que también me suponía dedicarme un poco a ello, en el colegio, sobre todo, teníamos una buena capacidad para imaginar cosas, Ajá. reinventábamos películas ¿Ah, sí? entre varios amigos y entonces como que escenificábamos lo que ¿Ah, sí? habíamos visto, ¿no?
Era también la época de las películas, ¿no? Era la época dorada del cine, además, dorada, ¿no? Sí. dorada del cine. ¿Qué películas recuerda, por ejemplo? Así como... Yo ni me acuerdo. Todas las de Doña Bárbara, compañía, Ajá. María Félix, Ya. las películas mexicanas. Claro, que era todas la época ellas, dorada del cine mexicano, sí. Ajá. con tiros y Ajá. mis 45, ese tipo, Sí, sí. ese tipo de películas era muy, muy simpático. Ajá. Y también las películas chistosas, El Gordo Ya. y el Flaco y todo eso. Claro, claro. Pero qué lindo, imagínese, si ahora uno ve las películas del Gordo y el Flaco y las encuentra geniales. se ríe, se ríe. Pero claro. Era una pareja de lo más simpática. Así es. Y después ya empezó Cantinflas. Claro. También. Ya empezaba todavía en los primeros años de Cantinflas, que también fue otro Tenía una genialidad impresionante, ¿no? increíble. Sí. Y después, curiosamente, tuve suerte, porque viví en México 4 años, de visitarlo ¿Ah, sí? a Cantinflas, Ya, en pleno proceso eleccionario acá. ya. Y entonces dijo, ¿y cómo andan las cosas en el Perú? Ajá. Y le dije, mire, tenemos tal problemas y no sé cuántos, pero me dice, mire, yo creo que estamos entrando en un momento en que vale la pena hacer algo. Y le dije, usted tiene que hacer algo, Ah, sí. porque usted ha creado un personaje que ha impactado en América Latina, no solamente por sus chistes, sus gracias, sino porque usted aparece como el pelao mexicano que trabaja con los más pobres, Ajá. que lo lleva adelante. Haga usted de eso una, ¿cómo podríamos decir? Una imagen Claro. que debe quedar en los pueblos de América, ¿no? Tiene usted razón, me dijo. Y de ahí vino toda la imaginería que también claro. ha sacado sobre Pero- Cantinflas y todas esas cosas, ¿no? Una de las cosas que a mí personalmente más me gustaba de Cantinflas, independientemente de lo gracioso que podía ser, era esta vocación de hacer cosas por los niños. Y mira, ahora enterarme de que es una Fíjate, sugerencia suya, fíjate tú. me parece No, sí, fantástico. porque en realidad yo decía, ¿qué cosa podemos sacar de este hombre, no? Que realmente es genial. Pero ¿cómo llegar también a los niños? Claro. Los dibujos animados. Claro, pero Se le claro, ocurrió, sí, se lo le recuerdo. ocurrió Sí. enseguida, ¿no? O sea que usted terminó hasta educando a Cantinflas, padre. No, realmente un buen amigo, y yo la admiraba mucho, me reía mucho con sus películas. Y esa es la época también del cine. Claro, ¿no? claro, sí. Los chicos jugábamos y nos intercambiábamos películas. Ajá. Así, los Sí, pedazos sí, de... pedacitos de película. Ah, mire. Era un tiempo muy particular. Jugábamos al trompo, Ya. todas esas cosas típicas y los juegos típicos de la infancia, escondidas, Claro. etcétera, etcétera. Y cuando dice deportes, ¿qué deportes practicaba? El fútbol, me imagino. Un poco el fútbol, Ya. más el básquet, diría Más el yo, básquet, más ya, el básquet, claro. sí, sí, sí. Pero no es hincha de algún equipo de fútbol. La U, pues Uy. hijo mío, la U, pues hijo mío, claro que sí. Bueno, padre, tenemos que terminar la entrevista. Acabemos. No, yo de verdad que, como le decía, le agradezco mucho No, no su faltaba más. participación aquí. De verdad que me ha dolido que sea hincha de la U, pero no, nos ha contado algunas historias realmente sin duda. entrañables. Y yo quería preguntarle ya para terminar, Sí, ¿cómo valora usted su participación en el grupo impulsor de Primera Infancia, Inversión Bueno, en Infancia? A mí me ha traído desde el principio, Ujú. porque siempre he pensado que la ciudadanía tiene un rol indispensable que jugar. Ujú. Y ser un movimiento ciudadano me motivó mucho. Claro. Vamos a mover la educación desde abajo, no solamente desde el gobierno, que es un poco la manía, ¿no? El gobierno va a ser el gobierno. No, no. Empecemos por la ciudadanía que toma conciencia y que lanza una preocupación muy grande sobre la primera niñez, ¿no? Y creo que eso fue lo que me atrajo, ¿no? Y también encontrarme pues con gente que he conocido Claro. también en distintas partes, porque los educadores nos conocemos de aquí, de allá Así y de es, acullá. así es. Pero lo más probable es que desde esta perspectiva, desde la ciudadanía, sí tendremos los resultados que esperamos en la educación. Ojalá, Ojalá que sí. Esperemos que sí. Nuevamente, padre No falta Ricardo más. Morales, Sí, muchísimas gracias por No estar con falta nosotros. más, encantado. Y a ver que le salga bien pues su trabajo, que creo que Va a salir bien y Alianza va a campeonar. ¿Quién sabe? Bueno. ¿Quién sabe?
regresa con una renovada programación. Con invitados especiales y nuevas secuencias. Persistiendo en que la primera infancia sigue siendo nuestra prioridad en la agenda social y política del país. Conéctate de lunes a viernes en un nuevo horario, desde las 11 de la mañana. Participa en vivo a través del chat, llamadas telefónicas y videollamadas. Juntos comprometidos a ser partícipes del cambio. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bien, esa fue la segunda parte de la entrevista que grabamos con Ricardo Morales y la verdad que verla me vuelve a emocionar cuando escucho sus palabras, sus reflexiones y realmente siento una sana envidia de no haber sido alumno suyo o de no haberlo conocido un poco más, de haberlo frecuentado más. Ojalá que les haya gustado la entrevista. Sabemos que están llamando, que están escribiendo, nos siguen llegando algunos mensajes. Voy a leer algunos más de los que nos han llegado mientras emitíamos la entrevista. Rosenda Suito dice: gracias por este espacio a inversión en la infancia. Padre Morales, seguiremos tu camino, sobre todo tu dedicación a la educación de los niños de la primera infancia. Manuela Claudet dice: Salvador, gracias por generar este espacio de reconocimiento al Padre Ricardo, un gran jesuita que ha aportado a la educación en el Perú. Rosalinda Chumpitas también escribió, diciendo que siempre es difícil hablar en pasado, especialmente de personas como el Padre Morales. Él fue mi amigo, consejero y sobre todo mi apoyo espiritual cuando la vida me enfrentó a situaciones difíciles de superar. Soy profesional gracias a sus sabios consejos y a su persistencia. Gracias, Padre Morales. Roberto Acuña dijo: es importante homenajear a personajes como el Padre Morales, pero lo más importante es seguir su ejemplo y su dedicación para mejorar la educación del Perú. Y Martín Eugenio, que dijo: el Padre Morales fue un pionero de la educación integral de los niños de la primera infancia. Estaba convencido de que atendiendo a los más chiquitos se puede lograr el cambio necesario generacional. Es importante destacar que en todos los comentarios hay siempre una frase de cariño, un recuerdo afectuoso hacia el Padre Morales, pero también una exigencia de seguir su ejemplo, no de quedarnos solamente en el homenaje, sino de que sigamos poniendo en práctica las enseñanzas que nos dejó, ya sea si hubiéramos sido sus alumnos o como un profesional muy destacado en el campo de la educación en el Perú. Aquí en el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia hemos querido hacerle un breve texto de homenaje también que va como cierre de esta emisión especial al nombre de Ricardo Morales, y me voy a permitir leerlo. Dice: Padre Ricardo Morales, el ejemplo de vida del Padre Ricardo Morales y su amor y preocupación por los niños y niñas es un legado que está presente en todos nosotros. Su experiencia de una larga y fructífera trayectoria a favor de la educación y su persistente insistencia en la urgencia de poner como una prioridad de nuestras preocupaciones a la infancia, enriquecieron y consolidaron la labor del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, al cual el Padre Morales perteneció hasta su lamentable fallecimiento. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia ha querido brindarle este homenaje y reconocimiento al Padre Ricardo Morales y su valiosa contribución a la causa de la infancia. Y el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir su ejemplo y continuar trabajando como lo hizo él durante su vida por un desarrollo pleno de los niños y niñas de nuestro país. Y también para todas las personas que han estado llamando y escribiendo, preguntando por una copia de este programa, de este homenaje a Ricardo Morales, quiero decirles que a partir del próximo lunes 17, en la videoteca virtual de Salgalú TV y también en el canal de YouTube de Salgalú TV Online, estará completa esta emisión que contiene la entrevista que se hizo el 2011, la compañía que tuvimos del viceministro Martín Vegas y las lecturas de sus comentarios. Ese material que estará en Salgalú TV Online
Ustedes lo podrán reenviar a sus amigos, a sus conocidos, a todas aquellas personas de provincias que nos están pidiendo este material. Obviamente también vamos a difundir que este material está disponible porque creemos que todos los peruanos debemos conocer lo más que se pueda la trayectoria y la obra de Ricardo Morales y todo ese gran cariño que tenía por el país, que lo manifestó a través de sus niños, de los más pequeños y de los más pobres, que es la vocación de una persona de bien. Yo soy Roberto del Águila, les agradezco mucho su compañía y espero estar encontrándolos muy próximamente en una emisión similar a esta. Gracias.